Buenos días, iglesia. Hoy un domingo más para disfrutar juntos en la presencia del Señor. Sé que el Señor se va a mover con gran poder en este día. Así que yo te invito que ahí en donde tú estás puedas cerrar tus ojos, puedas poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te adoramos, te alabamos, Padre Santo. Hemos venido, Señor, a dedicar este tiempo a ti, Dios. Hemos venido a alabar tu nombre, a glorificarte, Señor, a honrarte, Señor, a decirte que tú eres Rey, Señor, sobre toda cosa, Padre Santo. Sé tú, Señor, tomando el control de esta hora, Señor, de estas alabanzas, de estos instrumentos, de estas voces, Dios. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre Santo. Iglesia, ahí en tu lugar yo te invito a que te puedas gozar en el Señor, a que puedas declarar su palabra, a que puedas decirle que Él es Rey. Así que vamos a cantar juntos. Les invito a cantar conmigo esta canción. Vamos con sus palmas. ¡Hey! Y en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia, y en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor y llénanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, vamos, díselo. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, oh, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú
Señor. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Dios? Porque Él es Rey, porque Él vive, porque Él reina. Vamos a seguir gozándonos, vamos a seguir alabando al Señor, porque es hermoso estar en su presencia. Gloria al Señor, te alabamos, Dios. Ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos y decirle: oh Señor, yo hoy reconozco que eres perfecto, Padre. Yo hoy reconozco que no hay nadie como tú, Señor. Te entrego esta alabanza y esta adoración, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor.
Gloria a Dios, qué bendición es estar en esta mañana adorando, alabando el nombre del Señor. Les damos las gracias a nuestro ministerio de alabanza, que Dios les bendiga grandemente y que siga nutriendo sus corazones del fuego del Señor para seguirle adorando. Bien, mis hermanos, quiero decirte que hoy, en esta mañana de domingo, Dios quiere hablarnos sobre todas las cosas que el Señor nos ha venido entregando en este tiempo. Hoy quiero pedirte, antes de que iniciemos el mensaje, hagamos una oración juntos y alabemos el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno durante todo este tiempo. Gracias, Padre, por la vida, por el don de vivir. Te pido, Señor, que este mensaje pueda caer, Señor, en buen terreno y que sigas siendo tú, Señor, el dueño y dador de todas las cosas. Padre, te anhelamos, deseamos tu presencia en este día, Señor. Háblanos, permítenos intimar más contigo y que esta palabra, Señor Jesús, pueda entrar en cada corazón que hoy nos ve. Bien, mis hermanos, es un privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy. El título de este mensaje se llama A prueba de todo, sin aliento. A prueba de todo, sin aliento. Y este mensaje será predicado para todo aquel que está necesitando que Dios le dé aliento. Este mensaje será predicado para todo aquel que crea que ya no puede más. Este mensaje será predicado para todo aquel que necesite una intervención de Dios. Es decir, este mensaje es para todos, porque todos, absolutamente todos estamos necesitando una intervención de Dios. El rey, el hombre conforme al corazón de Dios, dedicó la letra de una canción que está escrita en los Salmos, capítulo 18, verso 1 al 6, cuando el Señor lo salvó de las manos del rey Saúl y de todos sus enemigos. Él le expresó a Dios lo siguiente. Salmos capítulo 18, verso 1 al verso 6. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dios mío, yo te amo, porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe, porque cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Versículo 4. Hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Entre sus lazos fui arrastrado, y fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía a su paso. Me fui atrapado por la muerte, me veía al borde de la tumba, lleno de angustia. Pero Señor, yo te llamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Yo te llamé, Señor, y tú me escuchaste. Mi oración llegó hasta tus oídos. Déjame decirte en esta mañana que si tú estás llamando a Dios, el Señor va a acudir a ese llamado, va a acudir a tu encuentro. Aproximadamente en el año 2013, la cadena estadounidense Discovery Channel lanzó un programa que empezó a emitir alrededor del mundo. Y este programa era protagonizado por un exmilitar británico llamado Bear Grylls, más conocido como Bear. Él usaba todos sus conocimientos para sobrevivir a condiciones extremas. A todo tipo de condiciones Bear Grylls era sometido. Él era sometido al inclemente clima, era sometido a pelear con diferentes tipos de animales, a enfrentarse con ellos, era sometido al hambre. Bear era sometido a muchas pruebas. Inclusive se le vio en algunos de los programas comiendo carne cruda, comiendo peces vivos. Muchas veces también tuvo que comer a raíz de la hambruna que vivía en esos momentos de soledad, alacranes. Él comía larvas, toda clase de gusanos.
Ver en algún momento también bebió agua de las heces fecales de un elefante para no sufrir deshidratación. Es decir, Ver ha sido sometido a diferentes tipos de pruebas y dificultades para demostrarle a las personas, para demostrarle al ser humano que no importa la presión por la cual nosotros estemos pasando y viviendo, siempre vamos a salir airosos, siempre va a haber una salida. Y hoy yo te digo, tú que me escuchas en esta mañana, siempre hay una salida, te lo digo de parte de Dios. Entonces, al ver todas esas características que reunía este hombre llamado Ver, podemos decir que Ver era un superviviente. Ver, en vista de que había sido atacado por animales y pasaba hambre, la gente empezó a catalogarlo como un hombre a prueba de todo, justo como se titula este mensaje. Él era el hombre a prueba de todo. Sin embargo, en agosto del año pasado, en agosto del 2019, sucedió algo que impactó mucho la vida de Ver. Ver estaba grabando uno de los capítulos del mensaje que tenía que llevar, uno de los días que iba a empezar a transmitir, y resulta que Ver, en medio de esa grabación, fue picado por una avispa. Ver no sabía que él era alérgico a las picaduras de tal animal tan diminuto. Y a raíz de esa picadura de esa avispa, Ver sufrió un colapso en su corazón. Ver estuvo al borde de la muerte. Nosotros, como habitantes de este mundo, aún más como creyentes que somos, vamos a estar expuestos, vamos a estar sometidos a todo tipo de circunstancias extremas, así como lo estuvo en algún momento Ver. Nosotros vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida circunstancias que nos van a decir que no vamos a poder salir de ella. Vamos a experimentar sensaciones inclusive de muerte, sensaciones de pérdida, sensaciones de dolor que nos pueden dejar sin aliento alguno. Hay circunstancias, mis hermanos, que parecen muy simples. ¿Quién iba a pensar que con la picadura de una pequeña avispa este hombre, a prueba de todo, iba a verse expuesto a tal punto de casi perder la vida? Amén. Muchas veces ciertas situaciones diminutas como una avispa llegan a nuestra vida y nos hacen perder el control. Y cuando perdemos el control es cuando entramos a esas más conocidas crisis. Entramos en crisis cuando no tenemos el control de todas las cosas que nos suceden. Hoy el Señor te dice, entrégame el control de todas las cosas que te están sucediendo porque yo quiero intervenir. Amén. Hoy el Señor quiere hablarnos muy de cerca. El Señor quiere hablarnos de un hombre muy conocido en la palabra. Hoy el Señor quiere hablarnos del profeta Elías. Y sin haberlo hablado, sin habernos puesto de acuerdo, este miércoles nuestro pastor Edgar predicó un fragmento de la historia de este hombre, de Elías. Y quiero pedirte que por favor, allí donde tú estés, te puedas concentrar y puedas prestarme tus oídos por unos minutos para que puedas escuchar lo que el Señor quiere volver a ratificar en esta mañana de domingo. Durante la mayor parte de su vida, Elías había observado con mucha impotencia cómo se burlaban y pisoteaban el nombre de Dios. Elías tenía en sí las ganas y el deseo de pregonar el nombre de Dios en todo el pueblo de Israel, pero resulta que Elías había tenido un encuentro con un rey llamado Acab. Elías se sentía impotente porque Acab había cometido un error. El rey Acab había ofendido gravemente a Jehová. El rey Acab, luego de haber creído, luego de haber amado, luego de haber pregonado a voces en garganta que amaba a Jehová, que amaba al gran yo soy,
Acab cambió de parecer en un momento. Acab cambió de opinión. Y todo esto, ¿por qué? Porque fue influenciado negativamente por una persona. Acab fue influenciado negativamente por una mujer a la cual él se había enamorado. Y fíjate lo que pasó. El rey Acab se había casado con Jezabel, la hija del rey de Sidón. Jezabel estaba decidida a erradicar la adoración a Jehová y estaba decidida a rendir culto a Baal por todo Israel. Y el problema de Acab fue justamente este: se dejó influenciar de una manera negativa por una persona a la cual él quería a su lado. Él se dejó influenciar a tal punto de que hizo que todo el pueblo se postrara ante el dios Baal. Ahora el rey de turno, el rey Acab, volvía a tener un encuentro con el Señor. En unos capítulos más atrás, en Primera de Reyes, capítulo 18, Acab había tenido ese encuentro con Elías, y Elías había profetizado sobre la tierra que no llovería. Elías había dicho lo siguiente: que Dios con su poder no iba a permitir que cayera ni siquiera una gota de agua, ni siquiera una lluvia en rocío por los próximos años hasta que él diera la orden. Eso lo profetizó el rey Elías en Primera de Reyes, capítulo 18. Luego de ahí, él huyó, él se fue, y pasó algo interesante. Un capítulo más adelante, Acab había dejado de ver a Elías, pero pasó algo, y quiero que vayas conmigo en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al verso 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, es decir, todo lo que en un momento Elías había dicho, que no iba a llover más. Inclusive, el rey Acab le contó a Jezabel cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Versículo 2. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo lo siguiente: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Versículo 3. Elías se ajustó tanto esta palabra en su corazón que llegó a tener miedo. Elías, al escuchar esto, dice la palabra de Dios, que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que estaba en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto y se sentó debajo de un arbusto, y con ganas de morirse dijo lo siguiente: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Oh Elías, el famoso profeta, el famoso hombre a prueba de todo, que había destruido a espada a muchos de los que se habían rebelado contra Jehová, a muchos de los que se habían rebelado contra el gran yo soy. Ahora Elías, ese hombre le había tenido miedo a la picadura de una avispa. Ese hombre le había tenido miedo a las palabras de esta mujer. Elías nunca pensó que él fuese a ser alérgico a las palabras de esta avispa venenosa llamada Jezabel. Él nunca pensó que algo tan simple podía hacerlo retroceder. Escúchame bien, no permitas que nada de lo que te digan te haga retroceder. Elías, cuando interiorizó estas palabras, sintió que se quedaba sin aliento. Él quería morirse. Pero Elías, ¿qué hizo? Elías hizo algo
que Dios no lo mandó a hacer. Mucho cuidado cuando nosotros hacemos algo que Dios no nos mande a hacer. Tenemos que tener en cuenta que podemos fracasar en el camino. Pero Dios en su infinito amor y misericordia puede volvernos a enrutar. Y justamente esto le pasó a Elías. Lo que hizo Elías que Dios no le mandó a hacer fue huir. Dios nunca le dijo a Elías que huyera de las palabras de Jezabel. Hoy te digo, Dios no quiere que tú huyas de tus avispas. Dios no quiere que tú huyas de las palabras negativas que alguien te ha dicho. Dios no quiere que tú huyas de ese enjambre que te quiere picar, que te quiere hacer caer. Dios lo que quiere es que los enfrentes. Amén. Y créeme que si tú enfrentas tu enjambre de avispas con Dios, vas a triunfar, vas a tener éxito. Miles de veces nosotros como seres humanos hemos hecho cual Elías. En muchas ocasiones, en vez de enfrentar el problema, salimos huyendo. Y al huir, vamos a llevar consigo muchos sentimientos. Al huir, vamos a traernos y vamos a arrastrar con nosotros la ansiedad. Y de la ansiedad es muy fácil saltar a otro sentimiento complejo como lo es la depresión. Enseguida, al huir de nuestros problemas, vamos a estar teniendo en nuestra mente pensamientos inadecuados. El huir va a causar que lleguen a nuestra mente cosas que ni siquiera van a pasar, que ni siquiera van a suceder. La ansiedad y la depresión son uno de los males que está quejando hoy en día a nuestro mundo. La ansiedad y la depresión son los males que hoy está utilizando Satanás para oprimirte. Las tinieblas quieren oprimirte, las tinieblas quieren desprender tu fe, las tinieblas quieren hacerte pensar cosas de Dios que no son. Las tinieblas lo que quieren es desesperar al hombre. Amén. La ansiedad y la depresión son palabras que han venido tomando fuerza en esta pausa obligatoria que hemos tenido que hacer todos a nivel mundial. Y Elías las estaba padeciendo. Elías estaba padeciendo de ansiedad y de depresión, aunque estas son afecciones totalmente diferentes, con mucha frecuencia se manifiestan juntas. Estudios revelan que es normal que el ser humano pueda sentir en algún momento desánimo y tristeza. Lo malo es que ese desánimo y tristeza sea tan fuerte y se arraigue tanto en nuestro corazón que nos lleve al próximo plano, que es la ansiedad y la depresión. Amén. Hace poco un amigo, un muy buen amigo, pastor, explicaba este tema de la ansiedad y la depresión porque él lo vivió. Y justamente la ansiedad y la depresión llegan a nuestra vida por muchos factores, entre ellos los que tienen que ver con los tratos, los que tienen que ver con las expresiones verbales de otros hacia nuestra vida. Y justamente alguien puede entrar en un momento de ansiedad y de depresión, de tristeza, por una palabra mala, inadecuada que le hayamos dado a alguien. Es por eso que hoy te digo de parte de Dios que tienes que analizar cuáles son las expresiones que tú estás lanzando a las personas. ¿Cuáles son las expresiones que tú estás lanzando al mundo? ¿Cuáles son las expresiones que tú estás lanzando a tu familia, a tus hijos? Amén. Las expresiones inadecuadas pueden tender a bajar nuestra valía, nuestra estima y valor. La depresión es como un hundimiento, es como un bache. Las carreteras experimentan depresión. Cuando nosotros vamos conduciendo un vehículo y vemos que tal vez la carretera tiene esta forma ondulada, quiere decir que en algunos de esos tramos la carretera ha entrado en depresión.
y ha entrado en tanta depresión que esa carretera puede agrietarse. La depresión en el ser humano se experimenta como un hundimiento del alma. La depresión en el hombre es ese hundimiento del alma. Pero déjame decirte que por muy agrietada que tú tengas el alma, por muy agrietado que yo tenga el alma por diferentes cosas, por diferentes avispas que nos hayan picado, Dios quiere intervenir para que tú puedas mejorar. Dicen los estudios que la depresión y la ansiedad se curan con tratamientos psicológicos, pero también se curan con tratamientos del alma. Y Dios sí que es experto en esos tratamientos del alma. La persona, escúchame bien, que sufre de depresión, tiene que escuchar palabras de positivismo, cosas buenas. Y si tú, escúchame bien, estás conociendo a Dios en este tiempo, si Dios ha permitido que le conozcas, es porque Dios te quiere usar como instrumento para que tú puedas llevar a otros un buen mensaje, a alguien que tal vez hoy está sufriendo de este mal. Proverbios capítulo 12, verso 25 dice lo siguiente: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Voy a volverlo a repetir. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. ¿Ven, mis hermanos? Es justamente lo que yo les estoy diciendo, lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Tenemos que hablar de manera positiva. Tenemos que dar palabras que den ánimo, que den aliento, no palabras de confusión. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Iglesia, escúchame bien. El Señor tiene cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de tu familia. El Señor tiene cuidado de tus finanzas. El Señor tiene cuidado de tus relaciones. El Señor tiene cuidado de cada paso que des. ¿O es que la palabra no dice que Él nos conoce tanto y sabe todo sobre nosotros, que hasta sabe cuántos cabellos tenemos? El Señor está íntimamente, escúchame bien, interesado en ti. ¿O es que no nos lo demostró hace 2000 años en aquella cruz, cuando por amor, justamente por amor, por el vínculo perfecto, se ofreció a nosotros para que hoy podamos tener vida y tengamos perdón? Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Aproximadamente el 31 de mayo de este año sufrí un episodio fuerte en mi vida. Me atacaron unas avispas. Sufrí un infarto. Sufrí lo que es más conocido como un infarto agudo. A los jóvenes hace 15 días les estuve predicando y les compartí una fracción del testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida, pero hoy quiero compartirles a toda la iglesia y a todas las personas que nos sintonizan en esta hora la intervención que Dios tuvo en mi corazón, porque yo al padecer ese infarto entré en una ansiedad y empecé a padecer cierto tipo de depresión, pero no me quiero adelantar. Cuando llegó ese día, 31 de mayo, y me dio ese infarto, me llevaron de emergencias a un hospital. Y en ese hospital empezaron a hacerme todas las pruebas de rigor y todos los exámenes, y yo pensé que iba a salir ese mismo día. Y resulta de que después de 3 electrocardiogramas, exámenes por aquí, exámenes por allá, entré a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y me dijeron: señor, lastimosamente usted tiene que quedarse porque todos los síntomas que usted presenta, ese desmayo, ese dolor en el pecho, ese dolor en el brazo, etcétera, junto con todos los exámenes que hemos hecho y practicado, dicen que usted padeció un infarto agudo. Y yo, ¿cómo?
Yo no podía creer que a mí me diera un infarto. Y justamente ese es el problema de nosotros los seres humanos. Creemos que nunca estas avispas nos van a tocar. Y finalmente, cuando me dejan allí, me meten en ese cuarto de unidad, esa unidad de cuidados intensivos, ese cuarto frío y sombrío. Duré 2 días en UCI. Me empezaron a hacer cateterismos, exámenes, análisis. Estuve internado por 6 días en una clínica. Y yo le preguntaba al Señor por qué me sucedía eso a mí. ¿Para qué me había sucedido eso a mí? Son muchos interrogantes que hoy estaban pasando en ese momento por mi mente. Había dejado de hacer muchas cosas. Había dejado de servir al Señor. Había dejado de trabajar. Había dejado de estar con mi esposa, con mi familia. Muchas cosas a raíz de esas picaduras, de esas avispas. Y resulta de que en ese momento, cuando empezó a transcurrir los días, yo sentía que tenía mejoras, pero iban y venían porque los dolores en mi corazón se agudizaban mucho. Me dolía demasiado el pecho y los médicos me hacían todos los exámenes habidos y por haber y no encontraban nada. No sabían qué tenía. Hasta tal punto que al día número 6, uno de los médicos me dice: a ti vamos a tener que hacerte un examen llamado electrofisiograma. Y en ese examen vamos a determinar si tenemos que ponerte un marcapasos. Y yo renuncié a eso. Yo le decía: Señor, no es posible que a mí me vayan a poner un marcapasos, porque sabemos que muchas personas pueden vivir con el marcapasos, pero yo no asimilaba eso. Yo no quería tener algo que estuviera allí dentro de mi cuerpo, en mi corazón. Y finalmente, cuando me hicieron ese examen, al día siguiente me dan los resultados y me dicen que no hubo necesidad de ponerme ningún marcapaso porque no habían encontrado nada. A los 6 días me dan de alta y me mandan directo para la casa. Cuando estoy en la casa, empiezo a sentir como esas imágenes del pasado, esas imágenes de ese infarto que había padecido, volvían a pasar nuevamente por mi mente y al recordar eso me llenaba de temor porque yo pensaba que eso me volvería a repetir. Y empecé a sentir temor, empecé a sentir ansiedad, tanto es así que empecé a ahogarme cada vez que daba 3 pasitos. No podía dar 3 pasitos, no podía subir una escalera, no podía recostarme en la cama porque me estaba ahogando. En cierta ocasión estaba sentado en un mueble viendo allí un programa de televisión y se me empezó a nublar la vista y me empezó a fallar la respiración. Y justamente eso fue lo que me pasó el 31 de mayo. Ese fue el primer síntoma, porque yo experimenté un desmayo. Y al sentir eso, wow, yo pensé que volvería a mí ese infarto nuevamente, porque había vuelto a sentir esas picaduras de avispas sobre mi vida. Y en ese momento respiré profundo, tomé fuerzas y le dije: Señor, no permitas que me muera. No permitas, Padre, que esto pase. Yo necesito una intervención tuya. Y esa noche empezamos a orar, mi esposa y yo, allí en el cuarto, encerrados los dos, porque Dios me había dicho: tienes 2 opciones. O lloras sobre el problema, o peleas conmigo. Y yo decidí escoger la segunda opción. Yo decidí pelear junto con Dios esta batalla. Yo decidí hacerle frente a esto. Y empezamos en las noches a orar, a clamar. Le damos gracias a toda la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros discípulos, a nuestros líderes, a nuestros amigos, a nuestra familia, a todos aquellos que estuvieron intercediendo, orando porque pudiéramos salir de esta crisis. Pero a muchos yo no les conté que yo en las noches experimentaba un dolor agudo, un dolor muy intenso en mi corazón. Y yo pensaba que me iba a morir. Entonces Dios me da esa segunda opción. Yo decido tomarla, apropiarme de esa opción para poder salir adelante. Y mi esposa y yo empezamos a orar. Y empecé a sentir un dolor aquí como en todo el centro del corazón que nunca
había sentido, como si sintiera que me estuvieran sacando algo, como si estuvieran escarbando. Y yo llorando, con lágrimas en mis ojos, le pedí al Señor que no permitiera que yo me muriera, porque tenía temor de morirme. Yo le decía: Señor, todavía tengo muchas cosas que hacer para ti. No me dejes vivo para mí ni para mi familia. No. Yo quiero vivir para servirte. Tenemos que vivir para servir al Señor. Ser agradecidos con Dios. Ahora valoro más la vida después de esa noche, porque cuando empecé a sentir que empezó Dios a escarbar, a sacarme algo, en medio de lágrimas el Señor me dijo: tranquilo, no temas, no te preocupes, porque soy yo. En ese momento me recosté en la cama y cual cirugía de corazón abierto, me quedé allí tirado, me quedé allí postrado, con ese dolor que no se me iba. Y poco a poco, conforme fueron pasando las horas, ese dolor empezó a cesar, empezó a menguar, empezó a irse. Al día siguiente no me levanté de la cama, como si en realidad me hubiesen operado. Y es que Dios al día siguiente me dijo, me lo ratificó y me dijo: es que yo hice una intervención en ti. Yo intervine en tu corazón y yo saqué lo que posiblemente los médicos consideraron y que no encontraron que estaba funcionando mal. Yo lo quité. Y fue así, porque yo fui el que sentí todos esos dolores, todas esas angustias. Pero Dios intervino en mi vida y me permitió vivir. Ahora, hoy te puedo decir que esa palabra que Dios me dijo, tranquilo, soy yo, cayó como un bálsamo a mi vida para cambiar, restablecer y formatear mi diagnóstico. Amén. Yo experimenté esa intervención divina. Escúchame bien, muchas veces la intervención de Dios nos va a doler, por muy paradójico que parezca. La intervención de Dios puede en algunos momentos causarnos dolor. Los cambios de diagnóstico de Dios pueden al inicio no ser los más deseados, pero al final sí van a ser los más convenientes para nosotros. Dios a veces va a permitir esos pinchacitos en nuestro corazón para recordarnos que dependemos de Él. Y justamente eso fue lo que me sucedió a mí. Hoy te puedo decir que puedo moverme. Hoy te puedo decir que puedo correr, que puedo agitarme, que puedo hacer muchas cosas, que puedo brincar. Y no es sentir esas sensaciones que de pronto se experimentaba en un momento de mi vida. Ya yo no experimento ahogos, ya no me pasa nada. Dios me dijo: estás sano por completo. Y yo quiero compartirte esto. Cuando Dios interviene en nuestra vida, lo hace al 100%. Yo te puedo decir hoy, iglesia, que hoy me siento al 100%, con más pasión, con más ganas, con más vigor de servirle a Dios. Así que si tú estás pasando por una picadura de avispas, tranquilo, porque Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar de eso. Permítele a Dios que haga una intervención divina en tu vida. Estás experimentando baches y depresiones. Tal vez has estado experimentando rupturas en tu corazón. Pero déjame decirte de parte de Dios que Él hoy vino a darte esta palabra para decirte: permíteme intervenir. Y que si te está doliendo, tranquilízate, porque es Él. Hoy Dios te dice: soy yo. No tengas temor. Si algo te está doliendo, es Él. No tengas temor, porque al final el diagnóstico va a ser el mejor. Amén. Elías tuvo un desaliento. Habíamos dicho que Elías, a causa de las palabras de la avispa de Jezabel, le habían provocado ese desánimo hasta tal punto de creerse menos que sus antepasados. El hombre que profetizaba, el hombre que dijo que la lluvia no iba a caer hasta que él no lo dijera. Ese hombre hoy en día había cambiado su visión de su ministerio, de su vida.
Había empezado a cambiar la forma de experimentar a Dios. Elías pensó que con estas palabras de muerte, él justamente iba a morir. Él le creyó más a Jezabel que a las palabras de Dios. Amén. Elías se encerró en sí mismo y se enfocó en las palabras de aquella mujer. Pero Dios nuestro Padre nunca se olvida de nosotros. Elías se fue lejos. Elías se fue al desierto 40 días y 40 noches. Elías en el desierto experimentó el tratamiento del mejor médico. Elías en el desierto, al huir de las palabras de Jezabel, experimentó las palabras y el trato del mejor médico, del mejor cardiólogo que puede existir, del gran yo soy, de Jehová. Elías, en aquel momento, el ángel intervino y le dio comida. Y fíjate lo que dice la palabra, luego de eso, luego de que el ángel lo alimentó. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9 al 12, dice la palabra: Elías entró en una cueva y se quedó allí toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Él le contestó: Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida, y ahora a mí vienen a buscarme porque me quieren matar. Versículo 11. Entonces el Señor le dijo: ve y ponte de pie delante el monte del Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor, dice la palabra, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Oh, pero después del fuego, después del terremoto, después del viento fuerte, después del fuego, pasó algo. Hubo una intervención de Dios en ese monte para Elías. Y dice la palabra de Dios que después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Y allí, en ese tiempo de soledad, fue donde Elías fue restablecido. Amén. Luego de que pases ese proceso, esa intervención dolorosa, Dios va a pasar como dulce y suave brisa sobre tu vida para encontrarse contigo, así como Elías. Los pinchazos de Elías, los pinchazos de depresión y de ansiedad habían desaparecido. Ahora, el mejor terapeuta que existe ha renovado su mente, ha renovado sus pensamientos, porque Dios intervino. Ahora, ya Elías no tenía una mente depresiva ni llena de inseguridades. Ahora Elías tenía una mente de vigor, de fuerzas, de nueva pasión hacia el Señor. Amén. Un viejo refrán dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo te pregunto, ¿de dónde crees que vino ese refrán? ¿De dónde creen que por lo general las frases célebres se suelen sacar? Muchas de ellas, muchísimas de ellas, son sacadas de la Biblia, son sacadas de la palabra del Señor, el mejor libro que hay y que existirá. Amén. La Biblia lo dice en 1 Corintios 10:13.
este refrán, pero parafraseado de otra manera. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea humanamente posible de resistir. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará también, junto con la prueba, la salida. ¿Para qué? Para que puedas tener la victoria. Amén. De pronto, algunos podrán decir, oh, pero yo he salido de muchas sin Dios. Oh, yo he salido de muchas sin que las avispas puedan hacer estrago en mi vida. Pero déjame decirte que esas curas que has podido experimentar o esas intervenciones sin Dios no van a ser eternas, van a ser temporales, porque cuando el Dios de nuestra vida, el Dios que acomodó el cosmos en su lugar, interviene, la resolución de nuestras pruebas son oportunas y radicales. Dios es un Dios radical. Dios no sana a medias, no, Señor. Si Dios te va a sanar y te va a entregar algo, Él te lo da al 100%. Amén. Cuando Dios interviene, Dios lo hace de manera total, lo hace de manera contundente. Ese es el Dios que nosotros tenemos. A veces creemos que Dios a lo largo del tiempo ha cambiado, que ya hoy por el pecado que existe en el mundo, tal vez ya hoy Dios no nos escucha de la misma manera, de la misma forma. Tal vez hacemos memoria y evocamos el pensamiento cuando leemos la palabra de Dios, ya sea en Biblia o en tu smartphone. La palabra de Dios es la misma. Cuando nosotros miramos un pasaje bíblico que Dios retó al plano físico, que Dios retó a la gravedad y abrió el mar en dos, porque creemos que ya hoy no vemos mares abiertos, ya Dios no interviene, y no es así. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios que dividió el mar en dos y que detiene la lluvia con una oración. Dios no ha cambiado. ¿Qué sabes tú o qué sé yo de las intervenciones que Dios hace en este mundo? Cosas que no vemos, cosas que no sabemos. La palabra de Dios dice que bienaventurado aquel que cree aún sin ver. Y hoy te digo, iglesia, cree aunque no estés viendo tu milagro, Dios va a intervenir. Yo lo creo. Él intervino en mi vida y lo va a poder hacer en la tuya también. Dios es el mismo Dios de las sequías, pero también es el Dios de los verdes pastos donde nos hace descansar. Dios es el mismo de las aguas amargas de Mara, pero también es el mismo Dios que las puede endulzar. Dios es el mismo de las tormentas y truenos, pero también es el mismo que las detiene. Es el mismo Dios. Estás experimentando sequías, tranquilo, porque el mismo Dios que permitió que algo esté seco, puede permitir que puedan crecer verdes pastos. Dios lo va a hacer. Estoy 100% seguro. La palabra en Salmo 18, capítulos 28 al 33, me encanta porque ahí el rey David estaba evocándole cánticos al rey porque el Señor lo había salvado, porque el Señor lo había acogido. Y ahora Elías, luego después de esa brisa, luego después de esa intervención de Dios, luego después de haber sentido esos pinchazos en su corazón y de creer que Dios no lo rescataría, ahora Elías evocaba cantos para el Señor. Y en Salmo 18 dice lo siguiente: Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda, escúchame bien, iglesia, con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas.
Tu palabra no tiene defecto alguno. Qué lindo es el Señor. Tú proteges como a un escudo a los que en ti buscan refugio. Dios de Israel, solo tú eres Dios. Solo tú puedes protegernos, Padre. Y me encanta el versículo 32 y 33, cómo termina el salmista. Y dice, solo tú me llenas de valor, iglesia. Solo Dios te puede llenar de valor y de vigor. El salmista decía, tú me guías por el buen camino. Tú me das fuerzas para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, no me dejarás caer. Qué lindo es Dios en esta mañana que nos dice, no los voy a dejar caer. Ustedes son mis hijos. Les amo. Estoy interesado en ustedes. Se los demostró en la cruz al entregar a su hijo. Me interesan y no los voy a dejar resbalar. Voy a hacer sus pies como los pies de un venado para que tú puedas andar y puedas correr sobre las alturas. Qué lindo es nuestro Dios. Qué lindo es el Rey. Dios no va a dejar que las avispas nos coman. Dios no va a dejar que palabras de muerte nos rodeen y nos consuman. ¿Cuál ha sido esa cueva en donde tú te tuviste que internar para que Dios haga una intervención? ¿Cuál ha sido ese cuarto oscuro de hospital en donde Dios te ha tenido que llevar para que puedas tener una intervención, un encuentro con Dios de verdad, un encuentro con Dios real y verdadero? Yo les confieso que después de esa intervención, ya yo no fui el mismo, ya yo no pude ser la misma persona que era antes. Ahora mi corazón estaba enfocado muchísimo más, y antes lo estaba, ahora está muchísimo más convencido, porque Dios hizo mis pies como de un venado, me permitió correr sobre las alturas y me rescató. Hoy yo te pregunto, ¿cuál ha sido la cueva en donde estás metido? ¿Qué es eso que no te sale bien? ¿Qué es eso que has preguntado a Dios, ¿por qué me está sucediendo a mí? Y sigue y persisten esas avispas detrás de ti. ¿Dónde estás hoy? Necesitas una intervención de Dios. Hoy yo te digo, acude a los brazos de papá, porque Dios es el verdadero especialista del alma que está pidiendo que tú puedas sacar una cita con Él. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está allí sentado en su trono. Dios siempre está allí al lado tuyo. Dios siempre está en todas partes, porque Dios es omnipresente. Y allí en tu cueva, Él también ha estado. Hoy déjame decirte, iglesia, que el Señor tiene un cambio de diagnóstico. Si algunos médicos te habían dicho que no ibas a sobrevivir y que la cueva te iba a matar, hoy déjame decirte, Dios tiene un cambio de diagnóstico para ti. Con seguridad, ese cambio de diagnóstico va a empezar a cambiar tu mente y vas a empezar a reformar tu vida. Dios va a pasar hoy por tu casa como suave brisa y te va a ayudar. Él desea reformarte. Él desea reconstruirte. Te habían hecho pedacitos. Habían dicho cosas tuyas. Habías fracasado en el amor. Te habían retirado de un empleo. Tranquilo. Dios te va a sacar de esa cueva. Hoy Dios te toma en sus manos, iglesia, y te dice, aunque la cirugía haya tardado, yo estoy aquí interviniendo. Aunque la soledad y la cueva te hayan querido consumir, hoy yo quiero que tú seas, escúchame bien, a prueba de todo. Amén. Me despido con esta frase. Si vas a hacer algo, hazlo con pasión. Busca a Dios con todo lo que tengas. O mejor, no lo hagas, porque Dios es digno de toda tu pasión hacia Él. Amén. Le damos gracias a Dios
por permitirnos predicar su palabra en esta mañana preciosa. Quiero pedirte que si no te has suscrito a nuestro canal, te puedas suscribir. Quiero pedirte que puedas compartir esta bendición con otros, porque no puedes quedarte con las bendiciones. Las bendiciones se comparten. Y esto, estoy seguro, que ha sido y va a ser una bendición para muchos. Amén. Muchos nos preguntan cómo hacen para entregar sus ofrendas, sus diezmos. Quiero decirte que aquí, en este banner, vas a encontrar la información de nuestra cuenta de ahorros para que tú puedas hacer llegar tus ofrendas, tus diezmos. Esta pausa no es un impedimento para entregarle a Dios lo que Dios por gracia nos ha entregado. Y si tú estás reservando las cosas para el Señor, déjame decirte que aquí hay una casa, aquí hay un lugar que está necesitando tu aporte, porque todo lo que hemos hecho al día de hoy ha sido porque tú has aportado. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, dándole una maravillosa exaltación, una oración en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada como a ti te agrada. Bendito seas, Señor. Hoy nos has hablado y te pido que nos permitas hacerle frente a nuestras avispas, salir de nuestras cuevas y permitirnos que tú puedas cambiar cualquier diagnóstico que la prueba o que el hombre nos haya querido dar. Estamos esperando hoy una intervención tuya y creo y estoy seguro que sin duda lo vas a hacer. Amén y amén. Te amamos, Señor. Un abrazo. Dios les bendiga grandemente.